Listo, estamos en el aire. Bueno, buen día. Como les dije, hoy vamos a hacer la práctica 0 rápidamente, más que nada contestar dudas, hacer una revisión general, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar ya mismo con la práctica 2. Química no es una materia difícil, pero es una materia larga. Hay que dedicarle, hay que estudiarle y se puede. ¿Ok? A mí me encanta química. Bien, entonces, en la práctica de preliminares, ¿intentaron hacerla, no intentaron hacerla? ¿Qué dudas tienen? Sí, Alexia, dime. No, yo no iba a decir nada. Ah, ok, perfecto. Bueno, la práctica 1, la práctica preliminares introductorios, es una práctica que si bien muchos te dicen no entra en el examen, no es tan así que no entra en el examen. Tiene 4 temas que son los fundamentales. Uno son cifras significativas. El otro tema es notación científica. El otro tema es sistema métrico decimal. Vayan copiando esto. Y el otro tema es densidad. Si ustedes tienen que hacer una hoja de ruta de los ejercicios introductorios, estos son los 4 temas. Cifras significativas, que ahora enseguida vamos a hacer un repaso. En general, la cátedra quiere 3 cifras significativas. Si quieren otra cosa, se los van a aclarar. Si no, siempre usen 3. Y si en el examen ustedes anotan una pregunta, y aunque el resultado esté bien, pero no tienen 3 cifras significativas, les bajan puntos. Entonces, entre en el examen. No es que van a tener una pregunta específicamente de esto, pero si no lo usan, les bajan puntos. Por ejemplo, si la respuesta a un ejercicio, por ejemplo, la respuesta fuera, por decir, 2,54, y ustedes por respuesta ponen 2,5, no les dan la totalidad del puntaje. Porque este número tiene 3 cifras significativas y este número tiene solamente 2 cifras significativas. Ok, Adriana me dice que arrancó el jueves recién. Entonces, Adriana, estás viendo un poco lo que seguramente habrán visto el jueves en la clase. ¿Estamos? Ahora vamos a repasar un poco de cifras significativas. Pero sí entra y sí tienen que saberlo. Lo siguiente, notación científica. Notación científica lo van a usar, lo van a tener que usar en la práctica, por ejemplo, 5, que entra en el primer parcial, ¿sí? Siempre que usamos número de Avogadro, esto lo vamos a usar. Yo los adelanto, mi estilo es adelantarlos un poco al principio, por eso al principio quizás un poquito vamos más lento. Hola, Rocío. Pero después vamos mucho más rápido, porque ya recuerdan conceptos que yo los adelanté. Notación científica se va a usar en todas las prácticas. La práctica 5 para el primer parcial y luego para el segundo parcial un montón. Cuando hablemos en términos, por ejemplo, de moles o de número de Avogadro. Ese número de Avogadro es 6,02 con 3 cifras significativas. Puedo poner un 2 acá también, pero tendría 4 cifras significativas. 6,02 por 10 a la 23. Ven que esto tiene un lugar entero, ese 6 de ahí es un entero, y luego, bueno, tiene 2 lugares decimales, por eso en total, que se vea bien la coma, acá hay una coma, son 3 cifras significativas, y es notación científica, porque tiene un lugar entero y luego una potencia de 10. Y eso lo van a tener que usar en un montón de ejercicios, ¿sí? Entonces también entra. El siguiente tema es sistema métrico decimal. Lo mismo. No les van a preguntar, hola Milena,
no les van a preguntar una pregunta directamente del sistema métrico decimal, pero sí les van a preguntar en un problema algo que tenga mililitros y que tenga metros cúbicos. Entonces ustedes van a tener que cambiar de uno a otro, van a tener que pasar. Entonces, el sistema métrico decimal, lo voy a escribir acá abajo, borro esto que dice densidad, y ahora en unos minutos vamos a hablar de la densidad. Después lo vuelvo a poner. El sistema métrico decimal. Empecemos, por ejemplo, con la unidad de distancia, ¿sí? Metro. Esa es la unidad principal de distancia. Si yo voy 10 lugares más chicos, tengo el decímetro. En mucho no se usa, pero 10 más chico que el decímetro, 10 para este lado, centímetro. Agarran una regla y ven que la regla está en centímetros. Más chico, milímetro. Estos todos se diferencian en 10. Más grande, acá decámetro, ya me estaba adelantando. Decámetro, hectómetro, kilómetro. Después tienen el diámetro, pero no se usa, no. Son 10 kilómetros. Nadie lo usa, así que no se lo van a dar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1 metro, pongo el 1 acá, puedo decir también que tengo 10, 0, decímetros. O 100 centímetros, puse el otro 0 acá. O 0,1 decámetro. ¿Sí? Si estos fueron 2, un 3, etcétera, sería 0,2, 0,3. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Respuesta sí. Bien, Adriana me dice que sí en el chat. Perfecto. ¿Copiaron? Así puedo borrar este uno y les doy otros ejemplos. Sí. Quiero que lo copien. Quiero, por ejemplo, si yo les digo que en vez de 1 metro, tengo 36 metros. Vamos a suponer que tengo 36 metros. Pregunta, ¿dónde va el 3 y dónde va el 6? Yo dije 36 metros. 36 metros. ¿Dónde va el 3 y dónde va el 6? ¿Abajo de quién? Bien, Milena, gracias que se entendió. Ahora alguien que me responda. ¿Dónde escribo el 3 y el 6? El 6 en metros. ¡Excelente, Adriana! El 6, que es el último de estos numeritos acá, es el que va abajo de metros. Y el 3 viene para este lado, ¿sí? 3, 6. Por eso tengo 36 metros. Y si yo lo tuviera que expresar en centímetros, por ejemplo, diría 3, 6, 0, 0, o sea, 3.600 centímetros. O si lo tuviera que expresar en kilómetros, diría el 0 para el kilómetro, un 0 para el hectómetro, y acá tengo el 3 y el 6. Con lo cual esto es 0,036 kilómetros. O sea, siempre las unidades que digo acá se refieren al último, a la última de estas cifras. ¿Estamos? Estas cosas las van a tener que aplicar, no les van a dar un problema que diga pase de metros a centímetros, pero lo van a tener que usar en los problemas. ¿Copiaron ya? ¿Puedo borrar? Porque quiero complicarlo un poquito más. Bueno, pienso que ya lo habrán copiado, ¿sí? Bien, Milena, gracias. Entonces ahora lo voy a complicar un poquito más y en vez de hablar de unidades lineales, digamos, ¿no? Metros, voy a hablar, por ejemplo, de volumen. Entonces, esto, en vez de ser metros,
van a ser metros cúbicos. Esto decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, todo cúbico. Lo que significa esto cúbico es, voy a borrar el número de Avogadro de ahí para tener más lugar aquí. En realidad voy a borrar todo esto, que ustedes ya lo habrán copiado, ¿sí? Estamos hablando del sistema métrico decimal. De esto estamos hablando. Esto de cúbico, lo que significa es lo siguiente. Yo antes le dije que tenía una unidad de distancia, que era el metro, ¿sí? De acá a acá, ¿sí? Esto es un metro, ¿sí? Sobre mi pizarrón. Supónganse, ¿no? Estoy dibujando. Ahora, si en vez de hablar de una línea, ¿no? Por eso era unidad lineal. Yo hablo de una superficie, por ejemplo, la superficie del piso, ¿sí? Miren el piso en su casa. Es plano, así, ¿no es cierto? En su casa o en donde estén, no sé dónde está. Si yo pienso en la superficie, lo que tengo es dos dimensiones. Tengo el largo y el ancho. O sea, tengo una cosa más o menos así. Yo dibujo muy mal, pero lo que quiero decir es un plano, donde, por ejemplo, acá tengo metros y acá tengo metros, ¿no? Esto sería un metro cuadrado, un metro por un metro, ¿sí? Cuando hablan de una superficie, la superficie de una casa, cualquiera, hablo de metros cuadrados, porque hablo de el piso, digamos, cuánto mide el piso. Y estos son dos dimensiones. Ahora, yo puedo ir a una tercera dimensión, que es donde vivimos. Vivimos en una tercera dimensión, en realidad más, pero no importa. Y puedo hablar de volumen, o sea, por ejemplo, un cubito, ¿sí? Un cubito de azúcar, piensen. Miren qué mal que dibujo, ¿sí? Un cubito de azúcar tiene 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Entonces, supónganse la profundidad aquí, también esta puede ser un metro. Esto sería un metro cúbico, que se representa así. Un metro por un metro por un metro, ¿sí? Cuando tengo unidades cúbicas, o antes si tenía unidades de superficie, que no las hice porque no las van a usar mucho en química, la superficie, ¿no? Eso que antes yo ponía un número aquí y otro número acá y otro número acá, ahora la diferencia es que pongo 3 números acá. Por ejemplo, yo podría tener, no sé, 100 metros cuadrados. O sea, tengo 3 lugares aquí, 3 lugares por este 3 que pongo esos números. Entonces, si yo esto ahora lo quiero expresar en decámetros cuadrados, por ejemplo, acá tendría un 0, ¿sí? Porque no llegué. Y acá tengo el 100 que tiene 3 lugares. O sea, sería 0,100 decámetros cuadrados. O sea, 100 metros cuadrados son 0,100 decámetros cuadrados. O estos 100 metros cuadrados, si lo quiero en decímetros cuadrados, 3 lugares. 1, 2, 3. Serían 100.000 decímetros cuadrados. O si fuera en centímetros cuadrados, sería 100 millones de centímetros cuadrados. Si lo quiero en hectómetros cuadrados, tendría el 0 para el hectómetro. Luego los 3 lugares de estos decámetros y luego mi 1 o 100 para mi metro cuadrado. O sea que sería en hectómetros cuadrados 0,0000100. ¿Se entendió? ¿Respuestas en el chat? Sí, sí, entendí. Bien, bien. Cópienlo para poder seguir adelante, ¿sí? Igual saben que después van a tener el link, van a poder volver a ver esta clase, van a poder ver una explicación. Y lo mismo sería acá si en vez de tener 100 tuviera lo que sea, 254, ¿sí? Lo que fuera. Cópienlo y vamos a dar unas equivalencias enseguida.
Esto, estas medidas cúbicas, porque es esto de cúbico, se llama volumen, ¿sí? Este es el volumen. Ahora, esto es un espacio tridimensional, ¿sí? Acá adentro puedo poner cosas. Piensen que esto es una caja, ¿sí? Piensen que esto es una caja y yo puedo poner cosas. Y supónganse que si fuera una caja de plástico o de vidrio o algo así, ¿no? De cartón. Si esto, en vez de ser metros, fueran centímetros, porque les quiero dar la equivalencia, por eso lo cambié. Acá tendría 1 centímetro cúbico, ¿sí? Porque sería 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Una cajita chiquitita de, imagínense una regla. 1 centímetro es la distancia de la regla por 1 centímetro por 1 centímetro. Es una cajita muy chiquitita, ¿sí? En esta cajita se definió que lo que entra ahí adentro lo llamo 1 mililitro, que se abrevia a ml grande porque la L chica se confunde con otra cosa, no me acuerdo, pero L grande, ¿sí? Y esta, litros, que podría haber puesto acá, litro, se llama las medidas de capacidad, ¿sí? Y ahí tienen una equivalencia muy, muy, muy importante que la van a tener que usar en toda la materia. En primer parcial, en el segundo parcial, les van a dar problemas donde les van a dar centímetros cúbicos y lo van a tener que pasar a mililitros, o a la inversa, les van a dar mililitros, los van a tener que pasar a centímetros cúbicos, o les van a dar litros para pasar a mililitros y luego a centímetros cúbicos, o cosas así. Ahora les voy a dar otra equivalencia, ¿sí? Pero esta, apréndansela así, pum, de centímetro cúbico, mililitro. Centímetro cúbico, mililitro. Repítansela 15 veces por día. ¿Estamos? Ok, Adriana me pregunta si el 36 todo debajo del metros cúbicos. Bien, sí. Adriana me pregunta, voy a borrar estos unos. ¿Qué pasa si yo tuviera 36 metros cúbicos? Bien. Si yo tengo 36 metros cúbicos, si estoy acá en los cúbicos, acuérdense que acá hay 3 lugares. Si hay 3 lugares, pongo el 3 y el 6, 36 metros cúbicos. Entonces, si yo lo quisiera, por ejemplo, en centímetros cúbicos, tendría 36, que es lo único que tengo del metro cúbico, no tengo otro más, 3 ceros para el decímetro cúbico y 3 ceros para el centímetro cúbico. O sea, tendría 36 millones de centímetros cúbicos. Y ahí ven cómo a mí me convendría usar acá notación científica, porque 36 millones es un número muy grande, es muy, muy cómodo ponerlo, ¿sí? Pero tengo 36 millones de centímetros cúbicos, o lo mismo podría decir 36 millones de mililitros. ¿Se entendió eso? ¿Cómo llegué a los 36 millones? Bien, gracias, Adriana. Bien, entonces ya de paso, repasando un poco de notación científica y cifras significativas, ¿cómo escribirían 36 millones en notación científica con 3 cifras significativas? ¿Cómo lo escribirían? ¿Alguien que se anime?
¿Ahora me escuchan? Ahora se habrá ido el audio. Ahora sí. Perdón, se me fue el audio. Bien, estábamos hablando de cómo escribir estos 36 millones en notación científica y con 3 cifras significativas, ¿sí? Y Adriana bien dijo, en realidad ahora veo que puso el 6, puso 10 a las 6, no, es 10 a las 7, ¿sí? Estos son 6 lugares, efectivamente, pero la coma la tengo que poner después del 3, porque la notación científica tiene un número entero solamente. Entonces son estos 6 lugares y uno más por este 6. ¿Se entendió ahora? Ahora sí, me dice Rocío. Bien, perfecto, Adriana. Bien, entonces ven que es mucho más cómodo escribir esto en notación científica así que escribir 36 millones. Y esto es 3,60 por 10 a la séptima centímetros cúbicos o mililitros. ¿Listo? ¿Están listas para la siguiente equivalencia como esta? Bien, perfecto. Voy a borrar entonces esto de los 36 para mostrarles otra cosa. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Vamos a borrar. Bien. La otra equivalencia muy común, fíjense, yo lo que había hecho antes con metros sin que esté en cúbico, podría hacer también con litros, ¿sí? Entonces yo podía hablar de litros, decilitros, centilitros, mililitros, L mayúscula, en todos casos. La vieja costumbre de la L minúscula. Centilitros, decilitros, decalitros, hectolitros, kilolitros. Bien, ahora fíjense una cosa, ¿sí? Sí, esto no es que esta sea la equivalencia, porque estos son cúbicos y estos no son cúbicos. Yo les dije que 1 centímetro cúbico, este de aquí, equivalía a 1 mililitro. Esa es la equivalencia que yo les había dicho, por definición, ¿sí? Porque esta cajita de 1 centímetro de lado en cada lado, se le podía poner 1 mililitro, ¿sí? Ahora bien, si yo de estos centímetros cúbicos, ¿sí? En vez de tener 1, tengo 1000, ¿sí? Si tengo 1000 centímetros cúbicos, ¿dónde pongo el 0? Si tengo 1000 de estos, 1000 centímetros cúbicos, perdón, ¿dónde pongo el 1? ¿Dónde pongo el 1 ese? En el decímetro cúbico, exactamente, Adriana, ¿por qué? Porque esto acá tengo 3 lugares que me los van a ocupar estos 3 ceros, entonces el 1 lo pongo en el decímetro cúbico y los otros 3 ceros lo pongo en el centímetro cúbico. Pero yo me corrí 3 lugares, ¿es cierto? Porque esto es cúbico, es 3 lugares. Y si yo voy a la escala esta en litros, si yo me corro 3 lugares, ¿sí? Si tengo que poner 1000 acá, si tengo que poner 1000 en esta escala, ¿dónde pongo el 1000 en esta escala? ¿Abajo de quién? El 1. ¿El 1 abajo de quién iría? No. Si yo tengo en esta escala que poner en litros, Rocío, exactamente, 3 lugares, fíjense, si es 1000, pongo el 0 acá, el otro 0 acá, el otro 0 acá, y el 1 abajo del litros, exactamente, Rocío. Entonces, un decímetro cúbico es 1 litro. Y esa es la otra equivalencia muy importante, que van a tener que acordarse. 1 decímetro cúbico igual 1 litro. ¿Sí? O sea, que si ustedes, por ejemplo, si ustedes venden leche o cualquier otra bebida, un jugo de algo, qué sé yo, y lo venden por litro, ustedes podrían hacer una cajita así, como esta, y que en vez de ser 1 centímetro, así chiquitita, de ancho esa cajita, fuera 1 decímetro, o sea, una cajita de como si fueran 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, y en esa cajita
10 por 10 por 10 centímetros, o 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, el decímetro cúbico, adentro la capacidad que podrían poner de la leche que venden o del jugo que venden es 1 litro, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cuando van a un bazar y compran algún tupper o algún contenedor para la cocina, que eso que les dice el volumen, cuánto volumen tiene adentro, mírenlo, yo no tengo ninguno acá, pero mírenlo y van a ver que más o menos, porque cambian un poco, no es todo cuadrado, ¿no? Pero va a tener 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros y les va a decir que la capacidad es 1 litro. ¿Estamos entendidos estas equivalencias? ¿Entendieron? Bien, bien. Gracias, Milena. Gracias, Adriana. Van a poder volver a ver todo esto en la grabación que les doy, pero esto son cosas que así las van a tener que hacer. Borro porque quiero empezar a hablar ya con densidad. ¿Estamos? Les doy medio minuto para terminar de copiar a los que no copiaron y empiezo a hablar de densidad. En realidad menos de medio minuto, ya empiezo a borrar. Así hacemos más cosas. Bien. Bueno. Densidad es otro de los temas de esas prácticas de introductorios que muchos les van a decir, no entra en el examen. Bueno, los chicos del año pasado que dieron final en julio se encontraron con una sorpresa, con que un ejercicio del final simplemente se resolvía haciendo la fórmula de densidad, ¿sí? Entonces, así como se repiten las equivalencias, 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, también se van a repetir, por favor, 15 veces por día esta fórmula. Densidad igual a masa sobre volumen, ¿sí? Ahora voy a hablar un poquito más de esta fórmula que la van a tener que usar siempre. En el examen final, ese que les decía, el ejercicio era una esfera, acostúmbrense a dibujar también, porque dibujar es una manera muy linda de estudiar, de aprender. Una esfera de tanto volumen, y les daban el volumen, en realidad les daban la fórmula, ¿sí? El volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, se los daban en el examen, de un determinado material que tiene una densidad de tanta cosa, lo que fuera, no sé lo que era, 4,20, digamos, gramos sobre centímetro cúbico. Y les preguntaban la masa. Este supuestamente era un ejercicio fácil de final. Lo único que tenían que hacer para saber la masa, les daban la densidad, bueno, era calcular el volumen les daban el radio. Lo que pasa es que, bueno, era tan sencillo que muchos pensaron cosas raras o iban por no toman densidad o qué sé yo, y bueno, y les fue mal, ¿no? Pero densidad es masa sobre volumen. En muchos casos, en ese caso que les digo, la única dificultad que pueden tener con eso es calcular el volumen. Aquí lo tenían que hacer usando esta fórmula, o si les pueden dar un cubo, un cilindro, un algo, les van a dar la fórmula del volumen, ¿sí? Y lo calculan el volumen, luego les dieron la densidad y calculan la masa, o a la inversa. Les pueden dar la masa de ese volumen, lo dividen la masa y el volumen y les da la densidad. Cuando tienen una fórmula así, si tienen dos cosas, van a calcular la tercera. Siempre va a ser así. Si tienen dos, calculo la tercera. Si tengo masa y volumen, calculo densidad. Si tengo densidad y volumen, calculo masa. Si tengo masa y densidad, calculo volumen. ¿Sí? Ahora les voy a decir otra cosa. Y las voy a adelantar, como hace algún hombre los... En el segundo parcial y el final van a hablar de concentraciones de soluciones. Y cuando hablen de esas cosas, esta masa y este volumen pueden ser de distintas cosas. Yo puedo hablar de la masa, por ejemplo, de azúcar, que está disuelta en un volumen de agua. Yo tengo un vaso de agua, por ejemplo, tengo mi vaso aquí, y en este vaso yo puedo tener debo tener, qué sé yo, 20 mililitros de agua, y yo puedo agarrar y ponerle
3 gramos de azúcar, un montón eso, pero no importa. Entonces yo podría tener 3 gramos de azúcar en 20 mililitros de agua. Eso no es densidad. No es densidad porque los gramos de azúcar que puse son gramos de azúcar y el volumen es el volumen de la solución. La densidad es cuando la masa y el volumen se refieren a la misma cosa. Es la masa que ocupa un volumen de la misma cosa, no de cosas distintas. ¿Está claro? Milena, vos me dijiste algo de no. Sí, BXP y no. ¿A qué te referías, Milena? A despejar, ok. Si yo tengo dos cosas en una fórmula que tiene 3 incógnitas, puedo calcular la tercera. ¿De qué manera? Si yo quiero calcular densidad y me dieron masa y volumen, simplemente las divido. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, calcular la masa, lo que tengo que hacer es pasar el volumen multiplicando por acá, porque el volumen está dividiendo. Entonces me queda volumen por densidad. ¿Sí? Y si yo quiero, por ejemplo, calcular el volumen pasó multiplicando, como lo hice por acá, o lo puedo hacer desde acá, y la densidad va a pasar dividiendo. O sea, el volumen es igual a la masa sobre la densidad. ¿Sí? Ahora está, ok, perfecto. Ahora está más claro cómo se despeja. ¿Sí? Cuando tengo simplemente una división, no tengo sumas, no tengo restas, no tengo otras cosas. Perfecto, Rocío. Paso multiplicando o dividiendo. ¿Sí? Entonces, con estos conceptos van a poder hacer todos los introductorios de la práctica 1. Algunas dudas, ejercicios de la práctica 1 que no hayan podido hacer, que se trabaron, que no sepan, pregunten. ¿Nadie se animó? ¿Nadie los hizo o les salieron todos? Yo todavía no pude hacer, dice Adriana. Bueno, Adriana, ponete a hacer, no te atrases porque como les dije, química va muy, muy rápido, ¿sí? Bueno, entonces borro esto y les repito, de la práctica introductoria son 4 temas centrales, cifras significativas y notación científica que un poco van juntos, ¿sí? En general son 3 cifras significativas. El 1,18 me dice Milena. Vamos a ver cuál es el 1,18. Ah, el de la densidad del hierro, ¿verdad? El de la densidad de hierro. Borro esto. Sí, me dice. Perfecto. Me dice, la densidad del hierro tiene un valor de 7.860 kilogramos por metro cúbico. Bien, yo lo voy a hacer pensando en voz alta para que ustedes sigan mi mecanismo de razonamiento y entonces apliquen lo mismo. Un problema para resolver, yo les recomiendo que lo lean no menos de 5 veces. La primera vez que lo leen, lo voy a hacer ahora para saber de qué se trata. La segunda vez para extraer los datos. La tercera vez mientras lo voy haciendo para corroborar que estoy en el camino. La cuarta vez después de que terminé, para saber que contesté bien. Dije 5 veces, porque en realidad mientras lo voy haciendo lo tengo que leer varias veces. ¿Sí? Entonces, primera vez que lo leo. La densidad del hierro tiene un valor de 7.860 kilogramos por metro cúbico, la del cobre 8,92 gramos por centímetro cúbico y la del aluminio 2.700 gramos por decímetro cúbico. Ordenar en forma creciente las densidades de estos 3 metales. Ok, primera vez que lo leí, me están dando densidades de 3 cosas y me piden que las ordene. Bien, primera vez que lo leí. Segunda vez que lo voy a leer, extraigo datos. La densidad del hierro, hierro se escribe Fe.
En la siguiente práctica van a empezar a hablar de los símbolos de los elementos. La densidad del hierro tiene un valor de 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. La del cobre se escribe Cu, la densidad del cobre es 8,92 gramos sobre centímetro cúbico. Y la densidad del aluminio se escribe Al, la densidad del aluminio es 2.700 gramos sobre decímetro cúbico. Bien, y me piden que ordene estas, ¿sí? En forma creciente. Bien, yo lo que veo acá, después de que anoté mis datos, después de la segunda vez que lo leí, es que las unidades son distintas. Entonces, si yo tengo que comparar cuál es más denso, cuál es menos denso, lo que tengo que hacer es tener todo en las mismas unidades, porque si no, no puedo comparar. Bien, entonces elijo unidades que me gustan. Por ejemplo, estos dos están en gramos. Bueno, entonces lo que me va a convenir es pasar este a gramos, ¿sí? Porque así tengo todo en gramos. ¿Cómo paso este a gramos? Bueno, tengo kilogramos. ¿Cómo paso kilogramos a gramos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda kilogramos a gramos? Es el sistema métrico decimal. Tengo gramos, ¿sí? Más grande que gramos es decagramos. Más grande que decagramos es hectogramos. Y más grande que hectogramos es kilogramos, ¿sí? Entonces, si yo tengo 1 kilogramo, ¿dónde pongo el 1? 1000, me dice Adriana, exactamente. Porque 1 kilogramo, esto que está acá es 1 kilogramo, ¿sí? Es el 1 de aquí, 0, 0, 0, o sea, 1000 gramos, como dijo Adriana, y como dijo Milena también, 1 kilogramo, 1000 gramos. Entonces, yo esto del hierro acá, lo podría poner como 7.860, y ahora por 1000, o sea, le agrego 3 ceros, si multiplico por 1000 voy a agregar 3 ceros, gramos sobre metro cúbico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Cambié kilogramos por estos 1000 gramos, multipliqué ya por 1000 esto. ¿Estamos hasta ahí? Bien, bien, Milena, bien, Adriana. Entonces, ya tengo todo en gramos. Perfecto. Ahora, lo que tengo que hacer, voy a borrar esto de kilogramos y hectogramos y qué sé yo, es lo mismo, pero cambiando metros cúbicos o centímetros cúbicos o decímetros cúbicos. A alguien tengo que cambiar para tener todo en las mismas unidades, ¿sí? Elijan la que quieran, elijan la que quieran. Pero a mí me gusta siempre elegir la más chiquita, porque no me gustan los decimales, nada más, ¿sí? Entonces voy a elegir centímetros cúbicos. Nada más por eso. Entonces, esto, que ya está en gramos acá, pero este decímetro cúbico lo voy a expresar en centímetros cúbicos. ¿Cuánto es un decímetro cúbico? Porque acá es como que tuvieran uno, ¿sí? En centímetros cúbicos. Acuérdense, ahora tenemos el metro cúbico, el decímetro cúbico y el centímetro cúbico. Si yo tengo un 1 aquí, en decímetro cúbico, y esto es cúbico, tengo 3 lugares para el centímetro cúbico, ¿verdad? Sí, exactamente, Adriana, 1000 centímetros cúbicos. O sea que esto yo lo puedo poner como 2700 gramos sobre, y en vez de poner un decímetro cúbico, pongo 1000 centímetros cúbicos, que no es otra cosa que dividir 2700 dividido 1000, o sea, 2,70, acuérdense de 3 cifras significativas, 2,70 gramos sobre
centímetro cúbico. ¿Se entendió este del aluminio que acabo de hacer? Sí, me dice Milena, sí, me dice Adriana, perfecto. Ok, entonces yo ya tengo para comparar el cobre y el aluminio en las mismas unidades, en gramos sobre centímetro cúbico. Ahora tengo que pasar el del hierro, ¿sí? Bien, ¿cómo hago? Acá tengo 1 metro cúbico, ¿sí? Dijimos que lo queremos en centímetros cúbicos. ¿Cómo hago? Tengo aquí 1 metro cúbico. ¿Dónde va el 1? En esta escalita de acá, ¿dónde va el 1? ¿Y dónde pongo ceros? El 1 abajo del metro cúbico, Adriana, exactamente. El 1 abajo del metro cúbico. Luego, 3 lugares para los decímetros cúbicos y 3 lugares para los centímetros cúbicos. Con lo cual, 1 metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y es lo que voy a reemplazar ahí arriba. O sea, esto, si escribo muy aquí, ¿me ven? Muy en la esquina del pizarrón, ¿lo ven? ¿Sí? Bien. Entonces, esto es igual a 7, 8, 6, 0, con 3 ceros más, gramos sobre 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿sí? Que es lo que acabo de encontrar acá. O sea que ahora voy a operar con los números, pero las unidades que yo quería, gramos sobre centímetros cúbicos, ya las tengo. Muy bien, si se acuerdan, dividir por la unidad seguida de ceros es simplemente correr la coma. O sea, tengo 6 ceros acá, entonces voy a tachar 1, 2, 3, 4, la coma acá 5, 6, me queda 7,86, 3 cifras significativas, gramos sobre centímetros cúbicos. Ahí tenemos azul. Ahora tenemos todas esas densidades en las mismas unidades, en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Se entendió? Y ahora las voy a ordenar, porque nuevamente leo el problema y dice, la densidad del hierro es tanto, la densidad del cobre es tanto, la densidad del aluminio es tanto. Ordenar en forma creciente es de menor a mayor, va creciendo. Les digo esto porque también, típico en exámenes se ha visto que preguntan esto, forma creciente, y alguien lo hizo al revés, en forma decreciente, puso el más grande primero, y estaba mal. O sea, la persona sabía lo que estaba haciendo, pero pongan atención, son muy quisquillosos en química. Si me dicen en forma creciente, significa el más chiquito primero, luego el del medio, y por último, el más grande, forma creciente. Ordenar en forma creciente la densidad de estos 3 metales. ¿A quién van a listar primero, entonces? ¿Quién va a ser el primero que van a listar? Borro esto, así escribo lo que ustedes me dicen. El aluminio, exactamente, perfecto, Adriana. El aluminio va a ser menos denso que ¿quién? ¿Quién voy después? El hierro, hermoso, el hierro, y por supuesto el último que me queda es el cobre. Y el último el cobre, exactamente, Adriana. ¿Se entendió este problema? Es un problema de sistema métrico decimal. Excelente. Bárbaro, Milena. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de la práctica de introductorios? No, perfecto. Entonces vamos a empezar con la siguiente práctica, que es la 2, materia, átomos y moléculas. La práctica 2, les cuento, en el año 2016 estaba unida con la práctica 5.
y era una práctica muy larga. Después la separaron. El año pasado, en el 2017, la cátedra la separó. Entonces, se hicieron 2 prácticas más cortas, pero cuando vean la práctica 5 van a ver que está muy relacionada. Y en esta práctica 2 va a volver el concepto de densidad. Si ustedes se fijan en los problemas 2.11, 2.12, etcétera, etcétera, otra vez vuelve el concepto de densidad. Se los repito, se los voy a repetir 50 veces. Densidad es masa sobre volumen de la misma cosa. No confundirse con soluciones, cuando veamos concentraciones, que puede ser la masa de una cosa, un soluto se llama, sobre el volumen de otra cosa. Densidad es masa sobre el volumen de la misma cosa. Va. En esta práctica 2, como yo les decía antes, estaba unida a la práctica 5 y era un poquito más coherente, era más larga pero más coherente. Es un popurrí de distintos temas. Si quieren iniciarlos a ustedes en lo que es la materia. ¿Qué es la materia? Entonces, empiezan por hablar, un trozo de hierro, o un líquido, o un gas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, si yo tengo, ya que recién hablamos del hierro, ¿sí? Un trozo de hierro, de este metal, ¿sí? Que a temperatura y presión ambiente, o sea, como estamos nosotros aquí, en nuestra vida normal, esto es un sólido, ¿sí? ¿Qué le pasa al hierro si yo lo empiezo a calentar? Yo lo pongo en hornos, ¿no? A altas temperaturas. ¿Qué le pasa a este hierro? Que está acá, este pedazo sólido, ¿sí? Tengo este volumen de hierro, ¿sí? Mis dibujos son muy malos, ya lo saben, pero ¿qué le pasa si yo lo pongo en un horno? Alguien que se anime a decirme, ¿qué le pasa si lo pongo en un horno? ¿No se funde? Milena dice que no se funde y Adriana me dice que sí se funde. Bueno, en realidad depende de la temperatura, sí se funde. Exacto, depende de la temperatura. Yo tengo este hierro acá, que vamos a decir, supongamos está a 20 grados centígrados, ¿sí? Y si yo lo pongo en un horno, ¿sí? Y lo caliento mucho, y lo vamos a decir, no me acuerdo cuál es la temperatura de fusión del hierro, pero vamos a decir que lo pongo a 10.000 grados centígrados, bien caliente, este hierro ahora va a ser líquido, va a seguir siendo hierro, ¿sí? Pero se fundió, ¿sí? Y ahora lo tengo líquido. Este es sólido y este es líquido, ¿sí? Porque subí la temperatura. Acá en algún lugar, en algún punto entre estos dos, va a estar mi punto de fusión. Punto de fusión. No me acuerdo cuánto era el del hierro, ¿sí? Pero supónganse, a ver si lo tiene listado por ahí en algún lugar. El punto de fusión del galio, del oro y de la plata son... Bueno, 9,62 para la plata. Supónganse que entonces, en vez de ser hierro, esto es plata, plata como las cadenitas de plata, los aritos de plata, etcétera, etcétera, que se abrevia a G. ¿Sí? Y el punto de fusión es 9,62. 9,62 grados centígrados, ¿sí? Si quieren ya, estoy haciendo el 2.3. Entonces, supónganse, si acá tengo, no hace falta 10.000, no es tanto. ¿Sí? Si acá tengo 1.000 grados centígrados, ya fundió. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Tengo un pedazo de plata, voy a hacer oro, mucha gente invierte, ahorra plata comprando lingotes de oro, ¿sí? Y los guardan en cajas fuertes, los guardan en lugares seguros. No los vayan a poner en un horno a mucha temperatura porque tienen
líquido. Ahora, si ustedes quieren darle alguna forma, ¿sí? Hacer un anillo, una cosa así, lo van a tener que ir a hacer líquido. ¿Qué pasa si yo le agrego más temperatura? Le agrego temperatura, le subo la temperatura. ¿Qué pasa si subo más la temperatura? ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Alguien que se anime? ¿Funde más rápido? No, no hay una cuestión de velocidad. El concepto de velocidad lo vamos a ver en una de las últimas prácticas que se llama cinética. Velocidad es cinética. Pero yo ya lo tengo fundido, ¿sí? Vos, Adriana, me decís que funde más rápido y yo te digo, no, ya lo tengo fundido, no va a fundir otra vez. ¿Qué pasa? Por ejemplo, imagínense si en vez de ser plata, como en este caso, fuera hielo, ¿sí? Yo saqué un pedacito de hielo del congelador, ¿sí? Que estaba a menos 10, lo que sea, la temperatura del congelador. Estos números van a variar, pero el proceso es el mismo. Lo puse sobre la mesada de la cocina o en un vaso, ¿sí? Porque quiero enfriar mi bebida. Fundió, ahora tengo hielo líquido, ¿sí? Pasa que fundió a 0 grados centígrados, ¿sí? Y supónganse que ahora ese pedazo de hielo que lo tengo en un vaso, lo pongo sobre la hornalla, lo pongo en una olla y lo pongo sobre la hornalla. Subo más la temperatura, lo caliento más. ¿Qué le pasa ahora a este agua líquida? ¿No? Ahora este es agua líquida. ¿Qué le pasa? Se va a evaporar, me dice Milena, exactamente. A la plata, al hierro o a quien quiera que sea, le va a pasar lo mismo. Ahora voy a tener a muy altísima temperatura, una cosa terrible, ¿sí? No sé, 1.000.000 de grados centígrados, ni sé cuánto, no importa eso, voy a tener un gas. Y esto es porque evaporó, ¿sí? Y el punto, ¿sí? El punto de evaporación o el punto de ebullición, punto de ebullición, es cuando pasa de líquido a gas, ¿sí? Estos son los conceptos del cambio de estado, cambio de fase o cambio de estado, así se llama. Cambio de fase o cambio de estado. Entonces, típico en el examen, les van a decir, por ejemplo, para la plata, si tengo la plata a 800 grados centígrados, en este caso, la plata a 800 grados centígrados, ¿cómo va a estar la plata? ¿Sólida, líquida o gaseosa? A 800, esa es mi pregunta. 800. ¿Qué es? ¿Sólida, líquida o gaseosa? Sólida, bien Adriana, bien Milena, sólida, porque estoy antes del punto de fusión, ¿sí? Y si en vez de 800 tuviera 1200, 1200. 1200. ¿Qué sería? ¿Evaporada? No, no tanto, porque dijimos que acá el punto de fusión, no sé, poner que sea 5000, no sé cuánto es, ¿sí? Pero si tengo 1200 líquido, me dice Milena, exactamente, estoy después de este punto de fusión, o sea, estaré por acá, en algún lugar de esta escala por acá, ¿sí? Y entonces estará líquida, ¿sí? Porque de acá hasta que llega hasta aquí, en todo este tramo hasta aquí es sólida. Luego, en todo este tramo, desde aquí hasta aquí, es líquida. Y si yo dije 1200, bueno, 1200 está en este tramo y entonces es líquida. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Bien, perfecto. Entonces, han habido problemas en el examen que les preguntan cosas así. A tal temperatura, ¿en qué estado está? Lo que quiero remarcar de esto es que
el elemento este siempre es el mismo. O sea, acá tengo plata, acá tengo plata, acá tengo plata. No es una reacción química. El primer tema del segundo parcial van a ser reacciones químicas, donde dos sustancias se reaccionan, se combinan y me dan algo distinto, ¿sí? Esto no me da algo distinto, me da la misma cosa, plata, solo que en distintos estados de agregación, ¿sí? Porque fui subiendo la temperatura. ¿Estamos? Les doy un minuto para que copien esto. Con esto van a poder hacer los primeros ejercicios, hasta el 4, el 2-1, 2-2, 2-3 y 2-4. Y les quiero mostrar un poco, porque ya no vamos a tener tiempo, en una hora es muy cortita, dónde pueden encontrar material para resolver los siguientes, el 2.5, el 2.6, en realidad para resolver cualquier cosa, ¿sí? ¿Puedo ya salir del pizarrón? ¿Copiaron ya? Bien, bien. Bueno. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es... ahí está. Compartir mi pantalla, ¿sí? Están viendo la pantalla de CBC Digital, ¿verdad? Bien. Acá, ustedes si quieren se hacen una cuenta, si no quieren no se hacen una cuenta, pero en cada una de estas unidades, la 1, si quieren ver todos los problemas, están resueltos. En la 2 y en todas las otras, lo que tienen siempre es una introducción teórica. Y en esa introducción teórica, bueno, tienen videos de mí, sé yo, del año pasado. Acá no tienen, ok, bueno, esto lo tienen que abonar, pero sí. Bueno, pensé que eso estaba libre. Vamos a ver si después les pido a la gente que lo pongan libre. Si no, me entro yo como mi cuenta y ahora lo van a ver cómo se ve. Voy a la práctica 2, introducción teórica. Ahora ven lo mismo que les mostré antes, pero ahora, como ya estoy con mi cuenta y obviamente yo por ser profesora de CBC Digital tengo acceso a todo, acá tienen un montón de material siempre en las introducciones teóricas, ¿sí? Esto es lo que les acabo de explicar, materia, átomos y moléculas, etcétera, etcétera. Acá tienen apuntes. Acá tienen sustancias simples, propiedades intensivas, estados de agresión. Bueno, les voy a poner ahí, les voy a poner un cuadro que ahora se los voy a hacer en el pizarrón. Vamos a volver al pizarrón entonces. Vamos a volver al pizarrón. Stop sharing, acá. Ahora vuelven, están viendo mi pizarrón, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, lo que siguen en esos problemas 2.5, 2.6, 2.7, les habla de sistemas materiales. ¿Qué significa un sistema material? Un sistema material, de alguna manera dicho rápidamente, es cosas. Simplemente cosas. Es la manera un poquito sofisticada que los químicos, los científicos decimos cosas, lo decimos sistema material. Ya empiezo a hablar de una cosa que dice material, tiene materia, ¿sí? Por eso empezamos con la plata o el hierro o lo que sea que empezamos, hablando de la materia, ¿sí? Ese sistema material, puede ser una sola cosa, puede ser una mezcla de cosas. Ustedes pueden mirar, y por ejemplo, en mi vaso de agua, ¿sí? En mi vaso de agua, miren el agua que está adentro, ¿sí? El agua. Ustedes ven el agua como toda igual, digamos, el mismo color en todos lados, pareciera la misma densidad en todos lados, o ven cosas distintas, ven cosas como un poco azul y un poco rojo, o cosas que parecen de distinta densidad, ¿cómo lo ven? ¿Ven todo igual o ven todo distinto?
Parecería igual, me dice Adriana, exactamente. Lo que les mostré es un sistema, esto es un sistema, que me dice Adriana, parece todo igual. Bien, eso parece todo igual en química, lo vamos a decir como sistema homogéneo. Homogéneo. Homo significa igual, ¿sí? Homogéneo. Y si yo agarro a este sistema y le pongo cosas, qué sé yo, cualquier cosa, vamos a decir un pedacito de papel. A ver si corto un pedacito de papel. Ahí está. Ahora le voy a poner pedacitos de papel. Ahí está. Ahora les muestro mi sistema. ¿Sí? Este es mi sistema ahora. Ahora se ve como todo igual, no sé si ven los papelitos ahí. ¿Se ve como todo igual o se ve cosas distintas? Como de distinto color. Ahora está distinto, exactamente. Eso se llama sistema heterogéneo. Heterogéneo. Hetero significa distinto. Entonces, cuando yo tengo un sistema, exactamente, Milena, distinto, cuando tengo un sistema que se ve todo igual, es homogéneo. Al ser homogéneo, se ve todo igual, eso se dice que tiene una fase. Una fase, es todo igual, es una sola fase. Un sistema heterogéneo, o sea que tiene cosas distintas, tiene dos o más, tener muchas, fases. ¿Sí? Entonces yo podría, si yo acá, a mi sistema con papelitos, además le agrego arena, voy a tener la arena aquí precipitada, voy a tener tres fases. Los papelitos, el agua y la arena ahí precipitada. Como tengo dos o más fases, también se dice que existe una interfase. Muy sencillamente, si yo tengo, por ejemplo, en un vaso, donde tengo, vamos a decir aquí, vamos a separar agua y aceite, ¿sí? Vamos a poner el agua, ¿sí? Acá tengo agua, háganlo. Cuando terminemos la clase, vayan a la cocina, agarren un vaso y pongan agua y pongan aceite. Van a ver que va a estar así, no se mezclan. Y esa interfase de lo que hablo es esto, esta liñita que están acá. Háganlo, vayan a la cocina y véanlo. El problema que tiene química en el CBC, ahora hablamos de componentes, Milena. ¿Cómo diferencio eso del heterogéneo? Ahora vamos a hablar de componentes, un segundito, ¿sí? El problema que tiene química del CBC es que no tienen experimentación, no ven las cosas. Entonces yo les recomiendo que en su casa vayan y hagan esto, agua y aceite. Entonces tengo la interfase, tengo dos o más fases, esta es una fase, y esta es la otra fase, ¿sí? Otra fase. Muy bien. Entonces tengo sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos, hablé de fases. La manera de distinguir un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo es por lo que se llama las propiedades intensivas. Hay otras propiedades de las que voy a hablar en unos momentos que son las propiedades extensivas, pero estos son los dos tipos de sistemas que tengo, ¿sí? Propiedades intensivas son, por ejemplo, típico ejemplo, la densidad. Si yo agarro y mido la densidad de 1 litro de agua o la densidad de 1 mililitro de agua, ¿es igual o es distinta? Alguien que se anime. Propiedades intensivas, si yo lo mido en un pequeño volumen
volumen o en un volumen más grande? ¿Son iguales o distintas? En el agua. En el agua. Es igual, Adriana, exactamente. La densidad del agua es lo mismo si tengo una cosita chiquita así o si tengo toda una pileta. Las propiedades intensivas, por ejemplo, densidad, no varían con el volumen o con la masa. Me da lo mismo de pensar en la densidad de 1 mililitro de agua que la densidad de una pileta. Entonces, si yo tengo un sistema material, nuevamente el vaso con agua sin los papelitos, o una pileta, solamente el agua que está adentro, todos esos son sistemas materiales. Si yo tengo un sistema material y sus propiedades intensivas, por ejemplo, densidad, por ejemplo, color, por ejemplo, sabor, y otras más, pero esas son las más básicas. Sus propiedades intensivas son iguales en toda la masa. Si yo pruebo un poquito de agua de la pileta de arriba o si pruebo un poquito de agua del fondo de la pileta, el gusto va a ser el mismo. Cuando las propiedades intensivas de todo mi sistema son las mismas, son constantes, entonces ese sistema es homogéneo. Si son constantes. ¿Sí? Ahora, si yo en mi sistema heterogéneo, en este de acá, con los papelitos, mido, por ejemplo, veo el color y me fijo en el color del agua o en el color de los papelitos, va a ser distinto. El agua es transparente y los papelitos son blancos. Entonces el color es distinto, por lo tanto, que es otra de las propiedades intensivas, ¿sí? El color no es constante en mi sistema de agua con papelitos. Entonces, mi sistema de agua con papelitos, porque no es constante, es un sistema heterogéneo, no constantes. O sea, varían según dónde lo esté midiendo en mi sistema. ¿Estamos hasta ahí? La relación entre propiedades intensivas y sistema homogéneo heterogéneo, ¿se entendió eso? Perfecto, gracias Milena. Bien, para redondear esto de las propiedades, así como tengo intensivas, tengo también propiedades extensivas. Estas propiedades extensivas, como su nombre lo dice, dependen de la extensión. O sea, por ejemplo, masa, esto es una M. Por ejemplo, volumen. Si yo tomo, por ejemplo, un vasito de agua o una pileta, la masa de agua va a ser igual o va a ser distinta en un caso y en otro. Distinta, exactamente. Cambia con la cantidad de sistema que yo tomé. Entonces, mi propiedad extensiva sí varían, la de intensiva no varían. Estas sí varían según la cantidad de sistema que yo haya considerado. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Lo único que me queda por decir para que puedan hacer, aunque sea un poquitito más, hasta el 2.7, es esto de componentes, que justamente es lo que me estaba preguntando Milena. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero no importa. Yo quiero que aunque sea terminar de hablar de esto y terminar de hablar de componentes. ¿Copiaron todo esto? ¿Lo puedo borrar? Sí, bien, perfecto. Entonces, borro esto. Entonces, acá hablamos sistema homogéneo, sistema heterogéneo, hablamos de fases, hablamos de interfaces, hablamos de propiedades intensivas y hablamos de propiedades extensivas. Bien, ahora yo les voy a proponer otro sistema, un sistema nuevo, distinto. Lo voy a dibujar, ¿sí? En mi dibujo voy a tener en mi sistema agua, ¿sí?
Y voy a tener también cubitos de hielo. Como les dije, dibujar es un método de estudio muy, muy bueno. Entonces en azul tengo agua líquida, que ustedes ya deberían saber. La fórmula del agua es H2O, líquida. Y en verde tengo agua también, como les dije, cuando funde o cuando condensa, como empecé a decirles antes por el ejemplo de la plata, la sustancia es la misma. Tengo agua también, pero sólida, que comúnmente la llamamos hielo. Este sistema, ¿qué es? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Quién se anima a decirme? Homogéneo para mí, dice Adriana. Veamos, si yo mido, por ejemplo, la densidad o el color, acuérdense, para saber si es homogéneo, ¿homogéneo? Pregunta. Tengo que medir las propiedades intensivas. Por ejemplo, densidad o color. Si yo vengo y mido la densidad del agua líquida, o la del hielo aquí, en este cubito de hielo, o si mido este color, este transparente, y el hielo es el blanco, ¿es igual o no es igual? No, no es igual, exactamente. Las propiedades intensivas son distintas, por lo tanto, este sistema es un sistema heterogéneo. Heterogéneo. Tengo dos fases, hay dos fases acá. Tengo una fase líquida y una fase sólida. Pero Adriana primero pensó que esto era homogéneo. Adriana, ¿por qué pensaste que era homogéneo? ¿Qué es lo que te hizo pensar que fuera homogéneo? Porque ambos son aguas en distintos estados, claro. Vos pensaste que tenés esta fórmula. Bien, lo que vos te confundiste es lo que Milena preguntaba antes, de esto que se llama componente. Componente es la sustancia o sustancias, pueden ser más de una, que forman mi sistema, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un sistema heterogéneo formado por un componente, solo que está en distintos estados de agregación. O puedo tener un sistema heterogéneo formado por varios componentes. Por ejemplo, si yo vengo aquí en mi vasito y le pongo arena. Si le pongo arena, ahí, arena, ahora sigue siendo un sistema heterogéneo, solo que ahora tengo dos componentes, porque la arena va a ser el otro componente, ¿sí? Segundo componente que yo puse. Los componentes, entonces, son esas sustancias que yo le voy agregando, en este caso a mi vasito, ¿sí? O a cualquier otro sistema que yo tenga. Entonces pueden tener un sistema heterogéneo formado por un componente o por más de un componente, ¿sí? Si es formado por un solo componente, lo que va a estar es en distintas fases, ¿sí? ¿Se entendió esto por ahí? Bien. También puedo tener un sistema homogéneo con un solo componente, obviamente, agua, por ejemplo. En un sistema homogéneo esto igual y solamente tiene agua, ¿sí? Puedo tener un sistema homogéneo con dos o más componentes, ¿sí? Si yo tengo una solución en un vasito, tengo una solución, tengo agua ahí, y tengo sal disuelta, pero no la veo, está totalmente disuelta. Nuevamente, vayan a la cocina, agarren un vaso de agua y pónganle unas pizquitas de sal. Yo voy a tener dos componentes, porque voy a tener el componente agua y el componente sal, pero como está disuelto, sus propiedades intensivas van a estar todas iguales, por lo tanto es homogéneo. Homogéneo. Entonces,
Puedo tener sistema homogéneo de un componente, de dos componentes, es una solución, o puedo tener sistema heterogéneo de un componente o de dos componentes. Puedo tener cualquiera de esas combinaciones. ¿Estamos? Milena me dice sí, sí. Bien, perfecto. Vamos a dejar acá, entonces hicimos un montón. Como ven, estas clases online son bastante intensivas. Lo que tiene de bueno es que están, por lo menos en la casa de ustedes, o donde quieran estar, cómodamente, sin tener que molestarse. Pero son bastante intensivas. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Ahí me está sonando el teléfono. Bueno, no, el curso se abona o tiene clase a distancia, sí, por supuesto, Adriana. Yo voy a armar grupos o se puede hacer individual también, como ustedes quieran, y se abona también a distancia, se abona por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito, en Mercado Pago o en efectivo, en un Rapipago. En los grupos que voy a armar, va a salir 100 pesos la hora, pero se paga adelantado para saber que somos todo el grupo. Ya les mando información si quieren en el grupo que armé para esta clase. Clase de mate, después hablamos, Milena, sí, hay clases de mate 51. 61 es la que tiene un poquito de vectores, creo, un poquito, pero los conceptos son los mismos. Te las recomiendo porque te va a salir más barato. Es para agro, exactamente, sí, ya sé. Y tienen, más que nada lo que tienen es vectores, tienen una práctica agregada que es vectores. Pero se puede hacer con un adicional para una práctica más, nada más. Sí, me serviría, claro, sí, yo sé que sirve, yo sé que sirve. Lo hablamos en privado o en el chat, ¿sí? Así no queda todo esto grabado, pero bueno, excelente. Muchas gracias y me gustaría recibir, ahora les mando información para las clases a distancia y bueno, ya me conocieron, ya vieron cómo es, mucha suerte, denle duro, hay que darle, pero se puede. Y se puede sobre todo si se entienden los conceptos. ¿Sí? Es difícil, pero con empeño sale. ¡Chaucito!